Bienvenidos a la presentación de la representación que se va a llevar a cabo en Ceclavín el próximo día 23 de agosto a las 22 horas de una obra de teatro llamada Ceclavín 1755, que representa una historia de contrabando y rebeldía del pueblo de Ceclavín. Y yo quería felicitar a los organizadores por rescatar de la historia estos hechos y darlos a conocer en forma de obra de teatro. Agradecer a ese centenar casi de vecinos que protagonizan esta obra. José Lucio Martín Rodríguez, natural de Ceclavín, provincia de Cáceres. Me llamo Ángel de Alperales, vecino de Ceclavín. Me llamo María del Carmen del Río Vinagre, soy de Ceclavín. Me llamo Margarita Almeida Soria, soy de Ceclavín. Me llamo Jesús Manuel Montañez Pereira, también soy de aquí de Ceclavín. Me llamo Manuel Simón. Encarnación Sánchez Rebollo. Juan Francisco Guerra. Me llamo Lorenzo Manuel Oliva Serrano. Emilia Granado Julio. Enriqueta Sánchez Villegas. Yo me llamo Basilia. Para los amigos base. Hemos puesto todo el máximo interés posible para que esto salga adelante, porque de alguna forma lo que estamos tratando es de recuperar nuestra propia historia, nuestra propia identidad, que desde el ayuntamiento, en cuanto surgió la idea por parte de algunos vecinos, algunos compañeros y demás, pues nos pareció muy interesante en base al trabajo que había hecho Miguel Ángel Melón sobre el tema del contrabando en la frontera entre España y Portugal. El 15 de enero de 1755 llegan aquí a Ceclavín desde Alcántara, llega una patrulla, llamémoslo así, una ronda, una partida de escopeteros por ese camino que tienen ahí a la derecha. Vienen, pues, porque han recibido un soplo de que en la casa de unos significados contrabandistas, dice la documentación de Ceclavín, los hermanos Juan y Antonio Granados, alias los Luceros, pues sospechan que hay mercancía fraudulenta introducida de Portugal. Esa mañana, lógicamente, tratan de hacer la captura de estos hermanos, Juan y Antonio Granados, alias los Luceros, tratan de prenderles en su casa y nada más intentar entrar a la casa, comienza la primera reacción que pone en marcha todo este proceso que van a representar ustedes. Porque las 5 personas que había dentro de la casa reaccionaron inmediatamente disparando a los guardas de rentas que habían venido de Alcántara. Nada más escuchar los disparos contra los guardas de Alcántara, de rentas, y los disparos de los propios guardas contra los contrabandistas, nada más escucharlo, se amotinó todo el pueblo, juntándose, les estoy leyendo lo que dice la documentación, juntándose más de 600 hombres con escopetas, tomando por partido los dependientes de rentas, los ministros, retirarse al mesón en donde se encerraron para libertarse, dicen, de aquella furia desenfrenada. Y ahí dice, además, estuvieron en mucho peligro, pues les dispararon a las puertas y ventanas muchos balazos. Y la providencia del cura párroco de la iglesia en sacar procesionalmente al Santísimo Sacramento les contuvo un poco. Y debajo de palio se sacaron del mesón los ministros de la renta y los escopeteros para que pudiesen volver a Alcántara, con recelos bastante evidentes de perecer, no obstante la altísima protección a que se habían acogido. La reacción es inmediata. El intendente de Extremadura inmediatamente escribe al ministro, al conde de Valparaíso, que es el ministro de Hacienda, y le dice que un hecho como el ocurrido en Ceclavín pedía pronto y fuerte remedio. Y recomendaba que para reducir los tumultos que se habían producido en Ceclavín el 15 de enero, el rey
tenía que enviar tropa, soldados. Lo que nunca había sucedido, ocupar militarmente el pueblo, como después se hizo. Se decide, lógicamente, en Madrid que hay que enviar al ejército, porque un acontecimiento como este no se lo pueden perdonar a ustedes y no se puede producir. Y les mandan nada menos que, en principio, un regimiento de dragones de la reina desde Llerena. Mandan a un batallón llamado de Milán, que se encontraba en Ciudad Rodrigo, aquí en la frontera, los que vigilaban precisamente las zonas de conflicto, y esa gente, junto con una compañía de granaderos del regimiento de Lisboa, llegan a Ceclavín entre el 9 de febrero y el 11 de febrero. El 11 de febrero, fíjense lo que pasa aquí en el pueblo. Lo cuenta Armendáriz, que es el responsable, el militar que forma a la tropa. Dice: a mi llegada formé a la tropa en la plaza, entrando con bayoneta calada y los dragones sable en mano. E inmediatamente echó un bando, dice él, para que ningún paisano faltase de su casa, ni se atreviese a tener cuestión ni riña con ningún soldado, ni faltarle a la atención pena de la vida. A continuación, este Bernabé de Armendáriz, que es el mariscal de campo que viene de Alcántara a reprimirle, el informe que hace dice: ayer mañana hice amanecer la horca en la plaza. Les construyeron ahí una horca, que obligué a construir a los carpinteros la noche misma de mi llegada. Y con esta demostración que nunca habían visto estos naturales y la de los bandos publicados, se hallan con el mayor temor, y yo celebraría tuviese el justo y debido efecto para que el rey quedase satisfecho con lo que estoy haciendo. Y el 17 de febrero, unos días después de ocupar el pueblo, se deciden ya a hacer, pues, el registro del convento de las monjas que está ahí junto a la plaza, de las monjas de Santa Clara. Pero, siendo como venía un militar con plenos poderes del rey, no le dejan entrar unas simples monjitas de clausura. No averiguaron absolutamente nada los militares de quién eran los cofres que se habían introducido ahí, que fue y actuó, esto fue importantísimo, actuó como bastión, algo así como caja fuerte suiza, para que ustedes pudieran, o sus tatarabuelos, pudieran conservar lo poco que tuvieran y que habían entregado en aquellos cofres. Ahí se quedan los cofres y no se toca absolutamente nada. Toda la riqueza de Ceclavín en el convento. Las hermanas, nada respondieron. Y no se pudieron llevar nada. ¿Saben por qué? ¿Y por qué Ceclavín tuvo la enorme suerte de poder conservar esos enseres? Porque no se podía sacar nada de sagrado sin el permiso del obispo. Y el obispo no dio su permiso. El enemigo para los soldados no eran los vecinos, porque aquí eran ancianos, eran autoridades, era gente bien la que había quedado. El enemigo para los soldados eran los propios soldados. Y comienzan pues las peleas, las riñas, los episodios, las disputas. Algunas acaban de una manera trágica. No sé dónde estarán enterrados ahí en la iglesia, pero sí que en los libros de difuntos, de fallecidos de aquí de Ceclavín, del año 1755, hay una anotación que dice: en la villa de Ceclavín, a 9 de abril de 1755 años, fueron pasados por las armas 2 soldados del regimiento de infantería de Milán. Una vez que se hacen las averiguaciones, mientras todo esto está ocurriendo, se hacen las averiguaciones, pues Bernabé de Armendáriz propone al rey una sentencia. Propone al rey una sentencia que le llega el 6 de agosto, porque él muere el 26 de julio, aquí en Ceclavín. Él muere. Dice así: a las 8 de la tarde del día 26 de julio, fallecía cuasi repentinamente, sin haber tenido más tiempo que para confesarse con alguna aceleración, dar poder verbal para atestar a su esposa y recibir la santa unción. Todo precipitadamente. Una repentina dolencia, achacada a los calores del verano, se complicaba con una hemorragia interior para llevarle de este mundo. Pero antes de morirse, pues aquí está todo el episodio narrado. Antes de morirse,
lanza la sentencia que luego el rey rebaja, porque él se ensañó. Los soldados se fueron del pueblo, es evidente, no iban a estar aquí durante todo el tiempo. Es la primera vez, ¿no?, y la última que han ocupado los militares de Clavín, en esos términos. Esta es una historia apasionante, tiene un gran interés por aquello de rescatar un episodio histórico que ninguno conocíamos, ni siquiera los teclavineros conocían, y el esfuerzo que desde el equipo creativo hemos puesto a la hora de llevar a cabo la obra, de hacerla realidad, es construir un guión interesante, dinámico, que realmente no ha habido un gran esfuerzo en ese sentido porque ya los hechos reales nos daban, la propia historia ya de por sí era suficientemente interesante y nuestro esfuerzo ha ido dirigido para que sea vistoso, que por cierto quiero destacar que gran parte del atrezo ha sido realizado por artesanos locales del pueblo. Las armas, por ejemplo, están todas talladas y pintadas. Y así como el vestuario también, aparte del trabajo que ha hecho nuestro director de arte y nuestro equipo, bueno, pues también ha contado con ayuda de los vecinos, porque nuestro propósito era desde el primer momento que el proyecto no pareciera algo ajeno que se trae al pueblo, sino que se va construyendo también con los vecinos del pueblo que van aportando su granito de arena.